introducción vamos a saber que la laringe es una cavidad anatómica en la que vamos a encontrar específicamente a lo que son las cuerdas vocales. Y esta cuerda vocal, anatómicamente, sabemos que está conformado por lo que son las cuerdas vocales verdaderas, falsas, cuerpos aritenoides, una comisura tanto anterior como posterior. Seguidamente, en esta patología tenemos que saber histológicamente que la cuerda vocal está conformada por por tres capas, ¿no? Que es una mucosa, una lámina propia y lo que es el músculo en sí. Sabiendo que la mucosa es la parte superficial en la cual está constituida por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado y seguidamente de lo que es la lámina propia. La lámina propia que está constituida por tres capas, una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. Sabiendo que la capa superficial de la lámina propia es propiamente el espacio de Reich. Y posteriormente vamos a hablar de la enfermedad. Después sabemos que entre la capa intermedia y la capa profunda va a constituir lo que es el ligamento vocal y seguidamente tenemos al músculo vocal. Y también un poco hablar sobre lo que es la fonación, ya que en estos casos una de las sintomatologías más recurrente o frecuente es la disfonía. En este caso, la fonación es aquel flujo aéreo que va a proceder desde los pulmones durante la expiración, realizando lo que es una presión subglótica. Y normalmente esta presión subglótica va a ocasionar lo que son las vibraciones a nivel de las cuerdas vocales y lo que va a generar una onda a nivel de la mucosa. Y normalmente esto se va a medir mediante la presión subglótica en Hertz. Lo que normalmente es en mujeres de 180 a 262 Hz y en hombres de 100 a 165 Hz. Sabiendo que las mujeres en sí emitimos lo que es una voz más aguda, ¿verdad? Entonces nuestra frecuencia de ciclo vibratorio va a ser aún más elevado. En cuanto a los hombres es un poco más grave. Ahora, en cuanto a la enfermedad propiamente dicha del edema de Reich, va a ser una inflamación unilateral o bilateral a nivel de las cuerdas vocales, específicamente a nivel del espacio de Reich, que les dije que ¿dónde se localizaba? Exacto, en la capa superficial de la lámina propia, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esta capa encontramos lo que son fibras de colágeno y también fibroblastos. En esta capa las vamos a ver mayormente aumentadas, donde va a haber mayor flexibilidad y lo que se va a producir mayormente en las vibraciones vocales. Y seguidamente en la capa intermedia y profunda también va a haber la presencia de estos fibroblastos, pero también van a estar lo que se dice más, va a haber más aumento de fibroblastos, lo que va a generar que haya una capacidad más gruesa, más dura, ¿no? En cuanto a la fonación. Entonces, como les dije, es la acumulación del material gelatinoso en este espacio. A nivel de la epidemiología, la literatura menciona que menos del 1% va a presentar este tipo de patología y que también mayormente va a ser frecuente en mujeres y en una edad mayor a 40 años. En cuanto a su etiología, la etiología y la causa más frecuente va a ser el tabaco. Por eso que el edema de Reich, que es conocido muchas veces como llamado también como la corditis polipoide, la degeneración polipoide, la laringitis crónica hipertrófica edematosa, o también conocida como el fibromixoma difuso. En este caso, la causa más frecuente, como les dije, es el hábito tabáquico y debemos saber que este tabaco, como es un agente químico, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar una mucositis a nivel de la cuerda vocal, lo que esto va a realizar una alteración a nivel de va a aumentar lo que es la permeabilidad, por ende va a aumentar lo que es el exudado, va a haber una lesión, va a haber un proceso inflamatorio en la cual va a haber un aumento de citoquinas, quimiosinas y factor de crecimiento, y todo esto va a ocasionar que haya mayor cantidad de fibroblastos y por ende las cuerdas vocales van a estar mucho más densas, poco flexibles. También otro de la etiología es el mal uso de la voz. En este caso podemos poner de ejemplo a aquellas personas aficionadas al canto, por ejemplo, ¿verdad? O las que realmente cantan pero no tienen un seguimiento en sí o el tratamiento en sí de su voz. En este caso es por la presión subglótica que les mencioné al inicio, que en este caso de pacientes hacen esta presión que continuamente, mientras van cantando, hacen un traumatismo a nivel de las cuerdas vocales.
Y otra etiología es la historia larga de la disfonía. Otras causas que también se relacionan es la sinusitis crónica, el hipotiroidismo y la exposición a irritantes industriales ambientales. En cuanto al hipotiroidismo, según la literatura que pudimos encontrar, se mencionaba que está relacionada con el aumento de los factores estrogénicos, ya que las mujeres tenemos algunos receptores estrogénicos a nivel de las cuerdas vocales. Entonces es por ello que se relaciona en cuanto al tratamiento de los anticonceptivos y lo que es el hipotiroidismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, uno de los síntomas más frecuentes va a ser la disfonía. En este caso, el paciente va a venir con un tono vocal bajo, las mujeres van a tener esa voz masculina, ¿no? Esa voz áspera, y ese va a ser el mayor motivo de consulta en cuanto a la consulta, ¿no? Por otorrinolaringología. En este caso, las mujeres van a decir por qué la voz está volviendo un poco más grave, a qué se debe. Entonces, como les mencioné, también se debe a lo que es la menopausia anteriormente. Después, otra es la reducción de la frecuencia del habla. En este caso, se refiere también a la reducción del espacio glótico y producido por una obstrucción de la vía aérea. Este edema de Raynaud que puede ser tan severa que se puede obstruir y llegar a la obstrucción de vías aéreas, ¿no? Y producir lo que es una disnea. Y si es de larga duración, puede desarrollar lo que es el reflujo laringofaríngeo. En cuanto al diagnóstico, vemos dos tipos, lo que es la laringoscopía indirecta y también lo que es la estroboscopía. En cuanto a la laringoscopía indirecta, en este caso consiste en la introducción de una sonda endoscópica por la nariz y llega a nivel de los pliegues vocales, en la cual vamos a encontrar un edema fusiforme en ambas cuerdas vocales, y esta puede haber, dentro de ella podemos encontrar lo que es un líquido amarillento a través de las cuerdas vocales. Y en la estroboscopía, que esto va a medir o evaluar lo que son las vibraciones vocales, va a mostrar un cierre completo a nivel de la glotis, va a haber un movimiento asimétrico sobre las cuerdas vocales, y también podemos encontrar una onda mucosa sobreexpresada. Cuya rigidez está severamente disminuida. También dentro del diagnóstico mencionaba la literatura la clasificación de Yonekawa, en la cual esta nos va a poder observar el volumen del edema y en qué nivel se va a encontrar esto. Por ejemplo, la divide en 3 grados. El grado 1, en la cual podemos ver aquí en la imagen que el edema se va a limitar en la cara superior de la cuerda vocal, siendo el espacio glótico la vamos a encontrar normal. El grado 2 va a encontrarse el edema que se va a extender en el borde libre, contactándose parcialmente en ambas cuerdas vocales, se van a conectar entre sí, ¿verdad? Y en el grado 3 vamos a encontrar que el edema puede caer en la región subglótica, en la inspiración, y la permeabilidad aérea solo se va a mantener en el tercio posterior de la glotis. Y aquí en la imagen D podemos ver también un grado 3, pero a diferencia, nosotros ¿qué observamos aquí? Un polipoide, ¿no? También va a haber lo que es un edema a nivel subglótico, pero con la aparición de un polipoide. Pólipo. Y después, en cuanto al tratamiento, vamos a tener dos tipos. Un conservador. En el conservador solo son las medidas higiénico-dietéticas, que el paciente deje de fumar, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestra anamnesis, nosotros, para hacer una buena anamnesis y dar con el diagnóstico, debemos de preguntar todo, ¿no? ¿Hace cuánto fuma? El hábito tabáquico, cuántos cigarrillos consume al año. Entonces, y también en cuanto a las personas que tienen mal uso de su voz, debe controlarse periódicamente con una laringoscopía indirecta, ¿no? Y en cuanto, médicamente, en un artículo menciona que se puede usar lo que son los esteroides, pero no han encontrado un resultado significativo. Y también el uso de lo que son los láseres o la inyección por hialuronidasa. Y en cuanto, una vez que, por ejemplo, nosotros observamos que es en un grado 3, donde hay un edema y esté afectando a nivel de una obstrucción aérea, ¿no? Con una disnea severa, entonces podemos realizar lo que es el tratamiento quirúrgico. En este caso, menciona a la cordotomía, ¿no? Que es una incisión longitudinal que se hace en la cara superior de la cuerda vocal y
Posteriormente se realiza lo que es la aspiración del líquido. Y se debe evitar el pelado, o sea, que se drene bruscamente, ya que podemos evitar algunas microadherencias en las mucosas. Eso es todo. Producido por cigarro. Bien quieren poner que el consumo tiene que ver, pero principalmente, clásicamente, es el cigarro. ¿Qué hace? Pone más ron para la boca. En una dama se utiliza la boca, tenemos de varón, de cambio de frecuencia de las frecuencias blancas. En general, como digo, es conservador mientras puede evitar la cirugía. Si no, se hacen cortes a nivel lateral y se aspira a esta sustancia, se ponen puntos para poder quitar. Va a mejorar, pero no va a quedar igual a la otra. Esa es la cirugía de. Solamente para poder entender algunas cosas un poquito de esto. Entonces, ya están viendo el primero, cuerdas vocales, comisión anterior. Las cuerdas vocales se ven blanca nacarada y en el MRI se puede ver gris, se puede ver amarillentas, no son blancas nacaradas, y eso también es diagnóstico diferencial. Entre la cuerda vocal, entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera, también llamada cuerda vocal y banda ventricular, existe un espacio que se llama ventrículo. Mi grupo va a hablar de los aminoácidos. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Ahora, tenemos el nasogiroscopio. ¿Para qué sirve principalmente? La nasogiroscopía sirve para evaluar deglución o ubicar alguna patología en alguna parte de la vía aérea. Quieres evaluar sus glotis, ir hasta atrás, que Karina va a entrar con una nasogiroscopia. Pero una laringoscopía rígida, una laringoscopía rígida te da una mejor imagen de las estructuras anatómicas de la supraglotis, glotis y la subglotis. Es lo que muestra de una laringoscopía directa. La nasogiroscopía no tiene tanta tipo de visión. La estroboscopía es una laringoscopía. La estroboscopía es una luz pulsada que va a evaluar el movimiento, va a dar imágenes del movimiento de la mucosa en cámara lenta. Entonces, lo que va a dar mejor resultado, lo que va a dar mejores diagnósticos es principalmente para patologías de mucosa, por ejemplo, sulcus. El mejor diagnóstico de sulcus es por estroboscopía. Segundo, una leucoplasia que ya sea un cáncer infiltrante. ¿Por qué? Porque esa leucoplasia ya no va a estar en mucosa, sino ya va a estar unida a planos profundos. Entonces, te lo va a mostrar la estroboscopía. O patologías neurológicas. El tremor lo puede sacar la estroboscopía, no tanto la nasogiroscopía o la estroboscopía. Y parkinsonismo, por ejemplo. Te lo saca mejor la estroboscopía porque te lo hace más lento y puedes evaluar mejor la sincronía de la cuerda vocal. Esas son las tres pruebas que generalmente se piden
para evaluar la vida. Entonces tenemos que saber cuál es la más indicada para poder definir qué patología. Para unos nódulos, una laringoscopía directa la veo. Para un pólipo, lo mismo. Un granuloma, lo mismo. Pero para un sulcus, lo más probable es que necesite una estroboscopía. Para una leucoplasia, una estroboscopía. Para una disfagia, una nasopiloscopía. En la nasopiloscopia también puede dar imágenes, pero imágenes de mayor resolución, idealmente. Bueno, continuamos con las preguntas. La primera pregunta: mujer de 37 años con antecedentes de tabaquismo acude a consulta por disfonía grave, especialmente en las primeras horas de la mañana, acompañada de un tono de voz profundo y ronco. ¿Cuál es el diagnóstico? Edema de Rayleigh. Edema de Rayleigh. Pregunta 2. Mujer de 36 años acude a consulta por presentar una voz Con ronquera y grave. Además se queja de que subió de peso en los últimos meses, presenta debilidad, no le gusta el frío y tiene cabello quebradizo. ¿Cuál es la posible etiología del edema? Enfermedad de Hashimoto, puede ser. ¿Cómo? Enfermedad de Hashimoto, la C. ¿B? C. ¿Tabaco? C. Pero no hay. Enfermedad de Hashimoto. ¿Se Pues. recuerdan que les dije que uno de la etiología también puede ser el Chicos. hipotiroidismo? Bueno, pregunta 3. Varón de 38 años que trabaja de cobrador en un chosicano acude a consulta por presentar una ronquera intensa y una molestia intermedia al respirar. Se le realiza una laringoscopía y se observa edema en la región subglótica en la inspiración y vía aérea permeable en el tercio posterior de la glotis. ¿A qué clasificación de Yonezawa pertenece? B. Sí, 3, porque ya hay una región subglótica, no hay una depresión. ¿Se recuerdan que les mencioné? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.